El encabezado de este salmo dice: plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal, el mejor, más que el de David. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Verso número 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi voz. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Una de las cosas que caracteriza la vida aquí es el sufrimiento. Las mismas escrituras dicen: muchas son las aflicciones del justo. Es en estos momentos donde se hace necesario una mano amiga para que ayude a sostener a esa persona cuando está en dificultad. Pero providencialmente, en muchas ocasiones, la respuesta es la soledad, el silencio. Recordemos cuando José injustamente es llevado a la cárcel y aún interpreta el sueño del copero y le pide que se acuerde de él una vez él esté libre. Este hombre se olvidó de él por 2 años. En nuestros días pasa algo semejante. Los hermanos sufren por diversas causas y ellos dicen: hermanos, oren por mí. Y a lo mejor todos dicen: hermano, oraremos por ti. Pero la pregunta es: ¿realmente estamos orando por los hermanos cuando nos comprometemos a hacerlo? ¿O temo que sea simplemente un amuleto que ha llegado a nuestro vocabulario como uno más? Bendiciones en Cristo. Mis hermanos, quiera Dios en esta mañana la palabra pueda abrir nuestros corazones para que de manera comprometida podamos ayudar a nuestros hermanos en medio del dolor, del sufrimiento. Vamos a compartir un tema en este día y es: mi ayuda viene de Dios. Vamos a observar 3 aspectos: la petición, la razón y la promesa. Quiero invitarles una vez más que demos gracias al Señor que nos guíe mientras su palabra es expuesta. Padre eterno, aquí estamos. Y suplico que en tu misericordia nos bendigas mediante tu palabra es expuesta. Toma mis debilidades, ayuda, que con verdad pueda hablar como debo hablar. Y que mis hermanos, Señor, no se cansen de escuchar tu palabra, que sus oídos estén prestos, su corazón esté abierto, así como el corazón de Lidia fue abierto. Mientras Pablo predicaba, ella estaba siendo alimentada. Señor, suplico que mis hermanos sean alimentados en este día. Y si hay una persona aquí sin Cristo, pueda ser un momento propicio para que le pueda salvar. En el nombre de Jesús. Amén. En este salmo, David se encuentra huyendo del rey Saúl y escapa al desierto de Zif. La historia completa está en 1 Samuel, capítulo 23 y el capítulo 26. Los zifeos eran descendientes de Caleb, habitantes de la ciudad de Zif, una zona montañosa en
una parte del territorio de Judá. Estos cifeos eran compatriotas de David, eran de la misma tribu, y se espera que ellos cuidaran de las espaldas de David, pero actuaron como sus enemigos, buscando más bien el favor de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 19, dice: subieron a Gabá para decirle al rey Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las montañas de Orez, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Previamente, estos cifeos ya habían anunciado a Saúl cuando David llegó a Keila. Y Keila era una ciudad que estaba amurallada. Y ellos pensaron: oye, este es el momento para que Saúl pueda capturar a David. Así que de manera inmediata anunciaron a Saúl y bien. Pero David consulta al Señor y el Señor le dice: escapa, huye. Y en ese momento él pudo escapar al desierto de Mahón. Aquí David experimenta persecución, traición, soledad y todo tipo de angustia. Está siendo amenazado de perder su vida. Y es aquí cuando él clama al Señor, y es el aspecto número 1 que vamos a observar: la petición. Verso número 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme, oh Dios. Oye mi oración, escucha las razones de mi boca. En este texto, David es la representación del pueblo de Dios. Ya había sido ungido de parte de Dios y tenía la promesa de que sería el rey de Israel. Pero ahora hay una amenaza. Si Saúl mata a David, la promesa cae a tierra. Y si la promesa cae a tierra, Dios es mentiroso. Y es por esa razón que él obra de la siguiente manera: sálvame por tu nombre. Esto es, sálvame por tu reputación. Sálvame por amor a ti mismo. Si tú me salvas, la promesa se va a cumplir. Si tú me dejas caer en manos de Saúl, entonces, ¿qué dirán las demás naciones? Hermanos, nosotros como iglesia también debemos de clamar. Debemos de orar con tanta fe, porque hay preciosas promesas que el Señor nos ha dado. Hay una cantidad de promesas que el Señor ha dado a la iglesia, y en momentos de persecución, de aflicción, de angustia, debemos hacer uso de ellas. Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé. Estaban también pasando por un momento de angustia y el Señor dice: yo te enseñaré, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Dice Mateo en esta pregunta: amados,
De la palabra de Lucas 18 tenemos la siguiente pregunta. ¿Tardará en responder el Señor a aquellos que claman día y noche? La respuesta implícita es no tardará. Pero para eso, hermanos, necesitamos confiar profundamente en la promesa del Señor, recordar qué es lo que Él ha dicho en su palabra, orar con fe en medio de la aflicción, y el Señor promete que nos ayudará. Este verso dice: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Miremos en segundo lugar la razón. ¿Por qué Él dice al Señor que escuche su oración? ¿Qué es lo que está pasando? Versículo número 3. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. De los cifeos se esperaba que estuvieran a favor de David. Es su familia, es su misma tribu. Pero su mal conducta se debe a que no colocaron a Dios delante de sí. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Sino que se fueron con el enemigo de Dios, con Saúl, y pensaron en el favor económico antes que en el favor de Dios. Es lo que pasa en nuestros días, en tiempos de política. El contexto que aquí estamos viendo. Hombres que, teniendo todo el conocimiento de Dios, de la tribu de Judá, queriendo ellos buscar los tesoros terrenales, se convierten en enemigos de David. Y todos los que son enemigos de David son enemigos de Dios. Están en contra de Dios. Y por eso, en este sentido, David dice: ellos son extraños. Son extraños. ¿Por qué? Porque son traicioneros. Al unirse a Saúl, se convierten en sus enemigos. Son extraños. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, sino que lo traicionaron. Ahora entonces viene el juicio de Dios para sus vidas. Y en esta parte, la oración toma un cambio. La oración comienza ahora a tomar un cambio fuerte, porque las expresiones que David va a mencionar son imprecatorias. ¿Y qué son oraciones imprecatorias? Bueno, cuando David ora para que el Señor tenga juicio a los enemigos. Y aquí una vez más lo va a hacer. Versículo número 5. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Eso es, toda venganza, Señor. Y es legítimo. David, con todo su ejército, pudo levantarse en contra de los cifeos y destruirlos, pero no lo hizo. Dejó el juicio en manos de su defensor. El Señor dice en su palabra: mía es la venganza y yo pagaré. Yo les daré su justo juicio. Mis hermanos, la oración aquí imprecatoria es: mátalos, destrúyelos, sean cortados con tu verdad. ¿Y qué pasó con esta oración? Bueno, cuando leímos toda la historia, no fue una vez que los cifeos traicionaron a David. Fueron 2 veces que intentaron destruir su vida. Y la segunda vez, Saúl persigue a David en el capítulo 26. Pero esta vez es David quien encuentra a Saúl dormido. Y teniendo todo para vengarse, decidió perdonarle la vida. Simplemente tomó su lanza, tomó su vasija de agua y corrió a la colina, y desde muy lejos comenzó a gritarles: Dios
lo ha entregado en mis manos, pero sea yo guardado de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Hermanos, ya Saúl estaba a punto de ser desechado por Dios. Él era el ungido de Jehová. Pero era tan grande el temor de David que no se atrevió a levantar la mano contra el rey que en el momento estaba de turno. Había temor de Dios, pero también tiene una fuerte confianza de que Dios era su defensor, de que el Señor era quien salía delante de la guerra y lo ayudaba. Pero todo esto pasó, mis hermanos, ¿por qué? Porque fue Dios quien hizo caer un sueño profundo sobre Saúl y todo el ejército de ellos. Ahora podemos entender. Y por eso, en muchas ocasiones, cuando David tuvo grandes victorias, esto me recuerda de una vez que los soldados se jugaron su vida y fueron ante un campamento de los filisteos y trajeron agua. David tenía sed y David dice: Señor, yo no soy digno de tomarme esa agua, porque sería como tomarme la sangre de los soldados que han ido. Y dice que la derramó delante de Jehová en tierra. Hermanos, David aquí también está reconociendo que si el Señor ha colocado a su enemigo delante de él, no ha sido por su sabiduría. Dios mismo es que lo ha hecho. Y él dice: líbrame, Señor, de hacer tal cosa. Este día, David pudo terminar con su enemigo una vez y para siempre, pero decidió dejar la venganza a quien juzga con justo juicio. ¿Y qué pasó? Bueno, un tiempo después, Saúl fue desechado y este pueblo pasó a ser solo ruinas, tal como se describe en la oración. Si nosotros buscamos hoy la historia, este pueblo de sí no existe. Simplemente hay lugares arqueológicos donde hay escombros de lo que en un momento existió, pero no está. Porque David aquí en la oración, profetizando, dijo: destrúyelos, sean demolidos, no quede nada de ellos. Y así pasó, mis hermanos. El Señor escuchó la oración. Miremos ahora en tercer lugar la promesa que hace David. Versículo número 6. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. ¿Cuál es la respuesta del que ha visto la misericordia de Dios? Del que ha tenido respuesta de Dios luego de clamar. Ciertamente, en el antiguo pacto habían regulaciones de parte de Dios, administradas por los sacerdotes. Cuando Dios hacía un favor o debía de presentar algún tipo de ofrenda. Pero cuando se trata de la gratitud, la ofrenda era voluntaria y el sacrificio era voluntario. Y aquí el sacrificio y la alabanza será de acuerdo a las bendiciones que la persona ha recibido. La pregunta es: ¿cómo responden los cristianos cuando han tenido una liberación? ¿Cómo responden los cristianos cuando han sido librados de las angustias, del poder del maligno? Bueno, aquí David responde con sacrificios voluntarios al Señor, con alabanza voluntaria al Señor. Hermanos, de manera práctica, no es necesario que te inviten a que te congregues, porque tú lo haces. No es necesario decirte que des, porque tú te desprendes de cuando tienes para dar. No es necesario que te inviten al esfuerzo, porque tú lo haces. El cristiano, luego de ser escuchado por Dios, responde de esta manera:
voluntariamente se ofrece ante el Señor en una vida de sacrificio, de obediencia, de entrega, de rendición, de alabanza. Si todos ustedes comprendieran de cuántas cosas el Señor les ha librado, hermanos, no alcanzarían palabras para ustedes de manera continua estar diciendo: Señor, gracias. Creo que no habría una oportunidad en la que ustedes no quisieran perderse de un culto congregacional, porque entienden de cuántas cosas les ha librado el Señor. Mis hermanos, David responde con sacrificio voluntario al Señor. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, encontramos la historia de los 10 leprosos. Ellos fueron limpiados por Cristo, pero 9 de ellos se fueron y se olvidaron. Solo uno regresó, dándole gracias al Señor. El Señor pregunta: ¿dónde están los otros 9? Se fueron, se olvidaron, no respondieron en sacrificio voluntario al Señor. Mis hermanos, ¿cómo estamos respondiendo nosotros con la salvación que por gracia hemos recibido? ¿Cómo estamos respondiendo cuando el Señor ha sanado nuestro cuerpo de enfermedades? ¿Cómo estamos respondiendo cuando el Señor nos ha librado de grandes angustias? Los cristianos responden con sacrificio voluntario al Señor. Tenemos algunas aplicaciones, mis hermanos, que estos textos nos pueden ofrecer en esta preciosa mañana. El pueblo de Dios no teme ante las adversidades. El pueblo de Dios clama y confía en Dios. Muchas veces es el temor el que nos lleva a ver que nuestros enemigos son más grandes que el poder de Dios. Pero más poderoso es el Señor para ayudarnos y librarnos de las angustias. Como lo expresaba al principio, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. En 2 de Reyes capítulo 6, versículo 17, aquí encontramos la historia del siervo de Eliseo. Giezi tiene miedo al ver cómo el ejército de los sirios ha rodeado la ciudad. Y Eliseo ora para que el Señor abra sus ojos espirituales. Y entonces el siervo ve la montaña llena de carros y de caballos protegiendo sus vidas. Mis hermanos, si nosotros pudiéramos ver en el mundo espiritual, nos daríamos cuenta que los ángeles del Señor están a nuestro alrededor, están a nuestra defensa. La palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor ayuda a cuántos de estos pequeños, a estos de los suyos. Ahí está el Señor. David dice: si enumeraran sus favores, no alcanzarían a contarlos. Hermanos, ¿cómo están respondiendo ustedes frente a la traición? ¿Cómo están respondiendo ustedes frente a la persecución? Romanos capítulo 8, versículo 36, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Los cristianos seremos perseguidos, seremos vituperados. Los cristianos enfrentarán lo que David enfrentó en este episodio. Enfrentó el rechazo de su misma familia, de sus mismos compatriotas. Experimentó la traición de su
mismo pueblo. Muchas veces vamos a ser traicionados por nuestra familia. Muchas veces vamos a ser traicionados incluso por hermanos de la misma fe, por personas cercanas, que por intereses personales mienten para alcanzar el favor frente a otras personas, pero al mismo tiempo están perdiendo el favor de Dios. Muchas veces van a venir aflicciones de este tipo, como las que estamos observando. Pero ¿cómo responden? Bueno, los cristianos responden en oración. Los cristianos responden: Señor, defiende mi causa. El cristiano ora para que el Señor salve su vida. Ora por defensa, ora por justicia, ora para que el Señor traiga la paz en medio de la guerra. ¿Cómo responde el cristiano cuando tiene la oportunidad de vengarse ante quienes les han hecho el daño? David estuvo frente a Saúl y con su misma lanza pudo pasarlo, pero dijo: no lo haré. ¿Cómo están respondiendo ustedes cuando tienen la oportunidad de vengarse de la persona que les ha hecho daño? ¿Cómo están respondiendo? De manera práctica, esposos, esposas, en el interior del hogar hay conflictos, hay ofensas. ¿Cómo estás respondiendo tú cuando tu cónyuge te ofende? ¿Cómo estás respondiendo cuando tu hijo te causa un agravio? No seas vencido con lo malo. Vence con el bien el mal. Que nuestras palabras sazonadas con sal, con ternura, puedan aplacar la ira, mis hermanos. Que el amor de Cristo que está en nuestros corazones sea mayor que el enojo, que la contienda, que el rencor que Satanás ha querido sembrar en tu casa. El egoísmo, la traición. Que la gracia del Evangelio pueda alumbrar en el hogar para que así, cuando vengan los problemas, la gracia de Cristo pueda ser mayor para enfrentar cada uno de estos males. Y en temor reverente al nombre santo de Dios podamos responder como debemos hacer. Líbrame, Señor, de practicar tal venganza con mis propias manos. Los cristianos dejan la venganza ante el Señor. Señor, tus manos encomiendo este curso. Pero finalmente tenemos un resultado escatológico, mis hermanos. Todos los clamores imprecatorios de David tienen su cumplimiento último ante el juicio final. Él devolverá el mal a mis enemigos. Aquí David dice: córtalos, oh Dios, por tu verdad. Todo el mal que tus enemigos han hecho a tu vida, entonces Dios lo devolverá a ellos. Esto va a pasar en el juicio final. Y Dios habrá encaminado todo a bien. De nuevo recordemos las palabras de José: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó todo a bien. Mis hermanos, y todos sus enemigos que persisten en llevar una vida de pecado son los enemigos de Dios, y ellos recibirán justa retribución por su extravío. Serán cortados de entre los vivientes, desaparecerán para siempre. Finalmente, hermanos, tenemos unos aspectos cristológicos que este salmo también nos presenta, y David ora de la siguiente manera: oh Dios, sálvame por tu nombre. Sálvame por tu nombre. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo y únicamente en el nombre de Cristo hay salvación. David ora que sea salvado por su nombre. David aquí está orando con los ojos de la fe, que el Señor pueda ser el Salvador final
de su alma. Y Cristo efectivamente ganó la redención. Y lo hizo mediante grandes sufrimientos, mediante grandes padecimientos. Si podemos pensar en Cristo, tipificado a través de la vida de David, experimentó también la traición de los suyos y experimentó la persecución sin causa. Y él, mediante todos los sufrimientos que pudo experimentar, exclama: Señor, no me abandones. Pero en última instancia, el Padre mismo también lo abandonó. Hermanos, porque estaba cargando con tu pecado, estaba cargando con tu maldad, estaba cargando con tu vergüenza. Y mediante sus sufrimientos, la traición, el dolor, fue la única forma como el Padre pudo salvar nuestras vidas. Mediante la obra de Cristo Jesús, mediante la cruz del Calvario. Mis hermanos, amemos a Cristo. Adoremos a nuestro precioso, nuestro glorioso Salvador. Mediante sus sufrimientos vino a nosotros la salvación eterna. Queridos amigos que están aquí, ustedes son los enemigos de Dios. Ustedes son los ifeos de nuestro pasado. Ustedes son los traicioneros de nuestro Dios. Son los que una y otra vez entregan a otros al mal. Son los enemigos del Señor. Y sin arrepentimiento, ustedes serán cortados. Ustedes van a experimentar una ruina cual nunca la han visto. Estarán lejos del Señor. Pero aún están a tiempo del arrepentimiento. Querido amigo que estás aquí en esta mañana, estás a tiempo del arrepentimiento. La palabra hoy una vez más es proclamada. Si ustedes deciden confiar en Cristo, Cristo también será el Salvador de sus vidas, será el ayudador de sus vidas. Si con fe acuden al trono de la gracia, entonces, amparados en Él, podrán gozar de los privilegios que goza el pueblo que ha sido salvo gracias a la obra expiatoria de Cristo en el madero de la cruz. Querido amigo, no seas un enemigo más de la cruz. No seas un enemigo más del pueblo de Dios. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y hallarás gracia ante el oportuno socorro. Señor, muchas gracias por este tiempo precioso. Suplicamos que tu palabra, Señor, pueda ser suficiente para que mis hermanos puedan saber cómo enfrentar las luchas, las aflicciones, las traiciones, el dolor que este mundo trae. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Permítenos, Señor, poder tener una fe tan alta, tal como David aquí la podía expresar. Oh Dios, sálvame, defiéndeme, ayúdame. Que en los momentos de angustia podamos acudir al trono de la gracia, día tras día, con la certeza de que tú nos ayudarás. Señor, ayuda a mis hermanos. Si alguno de ellos está pasando por aflicción, por la angustia, por la prueba, por la traición, ayúdanos, Señor. Auméntale la fe para que plenamente él pueda confiar en ti y, amparado en tu gracia, pueda recibir el socorro que viene de ti. Pero también suplico, Señor, por aquellos amigos, aquellas personas que han estado lejos de ti, Señor. Suplico tu misericordia sea con ellos y que en esta mañana les alcances. Tu Espíritu Santo pueda aplicar al corazón de ellos y ellos, redarguidos, puedan ampararse, puedan refugiarse bajo la sombra de mi bajo Cristo el Señor, el Salvador de sus vidas.
Señor, muchas gracias por tu palabra expuesta. Confiamos en que eres nuestro ayudador en medio del dolor. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. La gracia del Señor sea con